todas las cosas que pasan en esta vida sean cambiadas por la dicha de estar más allá del sol. Queremos estar frente al Maestro de los Maestros. Hoy estamos preparando nuestro corazón para escuchar la primera de las clases a cargo del pastor Jaciel Muñoz. Y estamos con ganas de que tú nos enseñes a través de él en esta hora, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a soñar en el día cuando tengamos que aprender directamente del Maestro Celestial. Cuando estemos en el cielo, y aunque en esta vida nos falte conocimiento, nos falte riqueza, nos falte gozo, nos falte lo que sea, cuando estemos allá, que disfrutemos en la presencia del Maestro de los Maestros. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a tener dos clases. La primera clase, el Evangelio en Romanos. La segunda clase va a ser de discipulado auténtico. Va a ser traída por el pastor Homero Salazar. ¿Lo conocen? El pastor Homero Salazar, en un rato de estar acá con nosotros, es uno de los pastores más dinámicos, uno de los poderosos en la palabra que tenemos acá en nuestra conferencia. Va a ser una clase bien dinámica, bien dinámica. Por eso la dejamos del segundo, porque esta va a ser un poquitico más de meterse en la escritura, de escudriñar, de profundizar, de analizar textos. Yo sé que el pastor Homero le va a poner un poco más de ímpetu al asunto cuando ya estemos más cansaditos, y entonces vamos a terminar felices todos. La clase de Romanos, esta clase que vamos a tener, yo creo que todos nosotros en algún momento hemos tenido la curiosidad de aprender un poco más de las escrituras, específicamente de las epístolas paulinas, que a veces se presentan un poco tan, pudiéramos decir, no es que se presentan confusas, pero se prestan a confusión, porque muchas personas hoy en día, en tantas denominaciones cristianas que hay por ahí, interpretan cosas diferentes de lo mismo que dijo Pablo. Entonces, por eso que queremos aprender, ¿sí o no? Ok, por eso estamos acá. Ahora, hermanos, quiero decirles algo. El principal objetivo por lo que vamos a estudiar, por el que vamos a estudiar Romanos en este año en el Instituto Fiel, no es para hacernos expertos en la teología de Romanos. ¿Okay? No es para hacernos expertos en Romanos, es para ver cómo podemos nosotros aprender más de la Biblia y a la vez aplicar lo que estamos aprendiendo al Evangelio práctico. La Biblia, la experiencia cristiana no se trata solo de teología, ¿okay? Existe el Evangelio. Es más, el Evangelio es lo que nos mueve a nosotros, es nuestra razón de ser. Y la teología sin Evangelio es solo información. ¿Están conmigo? Por eso yo quisiera que este estudio, esta clase que vamos a tener de Romanos, sea más que información teológica. Sea algo más que, bueno, como aprendí de Romanos, ¿sí? Bueno, ¿y qué? ¿Qué puedo aplicar de lo que aprendí en Romanos a mi vida cristiana, a mi experiencia en la iglesia, a mí como padre, a mí como miembro de iglesia, a mí como hijo, como esposo, como esposa? ¿Estamos de acuerdo en esto, sí o no? ¿Cuántos tienen la bolsa? ¿La bolsa, se dio una bolsa? ¿Qué dice la bolsa? ¿Qué dice la bolsa? Dice fiel, pero ¿qué más? Vívelo. Esa es la esencia de lo que vamos a hacer en Fiel en este año. Vivir el Evangelio. Y no solamente la clase que va a dar el pastor Homero, la siguiente, de discipulado auténtico, sino también Romanos. Lo que vamos a aprender en esta carta a los Romanos, no solo hoy, sino las demás clases y en su estudio personal en su casa, por favor, trate de aprender del texto, de interactuar con la palabra, de preguntarle a Dios qué es lo que tú quieres que yo aprenda, cómo tú quieres que yo crezca. Y yo sé que vamos a ser grandemente bendecidos. ¿Bien? No sé por qué razón no se ve en su totalidad el slide que vamos a presentar. No creo que nos vamos a meter mucho, no nos va a hacer tanto daño, ya estuve probando. Pero vamos a hacer una cortita introducción, a ver si tenemos alcance acá. Bien, parece que no. Ok, no llega, no está llegando. Bien, ayúdame entonces, porque de alguna manera no está funcionando esto. ¿Ahora sí? Ok. No. Sí, para atrás, del primero, del principio.
muchos de los eruditos bíblicos, teólogos, estudiosos de la Biblia, como la expresión más completa de la teología de Pablo. Es conocido Pablo en la Biblia, por muchos también en el mundo cristiano, como el apóstol a los gentiles, el gran evangelista a los gentiles. Pero Pablo también era un teólogo. Y la expresión más completa de la teología de Pablo, según muchos eruditos bíblicos, se encuentra allí reflejada en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Allí vas a encontrar el pensamiento de Pablo, pensamiento teológico de Pablo sobre el pecado. La teología de Pablo sobre la justificación, la teología de Pablo sobre la fe, pensamiento teológico de Pablo sobre cuestiones de la muerte, de la resurrección, del Espíritu Santo, de tantas cosas que hoy en la Biblia nosotros necesitamos aprender. Pues Pablo presenta su más completa expresión teológica allí en su epístola a los romanos. Sin embargo, más que una epístola teológica, es una epístola evangélica, al punto de que se le conoce también a la epístola a los romanos como el Evangelio según San Pablo. Así como el Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, se conoce que el Evangelio según San Pablo es la epístola a los romanos. Es también su más clara expresión de lo que es el Evangelio, de lo que significa y representa el Evangelio para todo cristiano. Mi texto favorito en la Biblia, entre tantas porciones bíblicas interesantes que hay, mi texto favorito en la Biblia es el texto del apóstol Pablo a los romanos, donde le dice que Romanos 8, somos más que vencedores. Y no precisamente me gusta este texto por lo que dice Pablo en cuestiones teológicas, por cómo se expresa teológicamente, sino por cómo me enseña a vivir, a disfrutar de manera práctica el Evangelio. Me enseña lo que es Cristo para mí. O sea que no solamente estamos viendo a un Pablo hablando teología en la epístola a los romanos, sino también expresando la más clara expresión del Evangelio. Por eso es que gana almas. San Agustín se convirtió, antes de ser San Agustín, que no era tan santo, se convirtió al Evangelio escuchando una predicación sobre Romanos, específicamente Romanos 13. John Wesley también se convirtió al Evangelio mientras escuchaba una disertación de Martín Lutero en relación al Evangelio en los Romanos. Y el mismo Martín Lutero, el propio Martín Lutero, tenía una expresión bastante específica, bastante contundente de lo que significaba Romanos para él, la epístola a los romanos. Voy a pedirle por favor que me proyecte en el próximo slide. Así se expresaba Martín Lutero: la epístola a los romanos es el libro más importante de todo el Nuevo Testamento y el que contiene el Evangelio más puro. Vamos a hablar en esta mañana acerca de la más clara presentación del Evangelio en Romanos y sus implicaciones en la vida diaria. Vamos a hacerlo práctico. Vamos a medida que estudiemos el texto, a medida que nos metamos en el asunto de la epístola, vamos a ir tratando de hacer aplicaciones prácticas. ¿Cómo podemos nosotros vivir, como dice ahí su bolsa, vívelo? ¿Cómo podemos vivir el Evangelio también en Romanos? Lo primero que vamos a hacer es ir al contexto. Próximo slide. Contexto. Next. Bien. La mayoría de las cartas de Pablo, próximo. Detalles especiales. Muy bien. Vamos a quedarnos ahí en el anterior. Detalles especiales. La mayoría de las cartas de Pablo se expresan, se muestran precisamente como lo que son, cartas. A ver, cuando usted hace una carta, ¿alguien ha hecho una carta alguna vez? Hoy en día se usan mucho los mensajes de texto, los correos electrónicos, un poquito más informales, ya las cartas como antes, esa de la fecha, un saludo, así bien, con un formato de carta como tal. Pero todo el que ha hecho una carta sabe que usted está haciendo una carta, no una disertación teológica, ¿no? Una carta, tú saludas a alguien, tú le comentas algo a alguien, le explicas algo a alguien.
le das alguna razón, porque es una carta, te estás comunicando con alguien. En la mayoría de las cartas de Pablo tú vas a ver que Pablo saluda a alguien, habla con alguien, le da un consejo a alguien. Por ejemplo, si vas allí a Filipenses te vas a dar cuenta que Pablo en algún momento, Filipenses 4, le habla a Evodia, a Síntique, personajes que tú de pronto tú dices, bueno, ¿y quiénes son esa gente? Bueno, son personas que había en la iglesia de Filipo, porque Pablo le escribe a los hermanos allá en Filipo, a los hermanos de la iglesia de Filipo, pero escoge también en su carta, en su mensaje a la iglesia, en el sentido general, escoge a algunas personas y le da algunos mensajes específicos. A Evodia y a Síntique le dicen, por favor, necesito que ustedes sean de un mismo sentir. Parece que tenían algún tipo de problemita entre ellos. A Clemente le escribe también, le dice, mira, apoyen a Clemente, que ese es un gran evangelista en la iglesia de Filipo. ¿Ves? Porque es una carta, le está hablando a alguien de manera personal. A Filemón, Pablo le escribe y le dice que Epafras le manda saludos. Fíjense, está mandando saludos de parte de alguien. A Filemón le mandó saludos de parte de Epafras. A Tito le manda saludos de parte de todos los que están conmigo aquí, te están saludando. A Timoteo le dice, Lino y Claudia te están saludando. Y así sucesivamente, porque es una carta. En Romanos, tú no vas a ver eso. La epístola a los Romanos, tú no vas a ver tanto saludo, tantos asuntos personales y consejos personales, no. Con la excepción, y quiero que hagamos un asterisco ahí, con la excepción de Romanos 16. En muchas de las epístolas de Pablo tú vas a ver que Pablo se refiere a asuntos específicos de la iglesia a la que le está escribiendo. Por ejemplo, le escribe la primera carta a los Corintios y también las dos cartas que le escribe a los tesalonicenses para tratar asuntos específicos de la iglesia, para responder algunas preguntas, para aclarar algunas dudas, resolver preocupaciones de la iglesia. La segunda carta a los Corintios la escribe junto con Gálatas para reprender a la iglesia por algo que estaban haciendo mal. La carta a Filemón la escribe para hacer un pedido. La carta a los filipenses la escribe para agradecerles por algo que le hicieron, por un favor que le hicieron. La carta a Timoteo, las dos cartas se las escribe para darle una especie de coaching, entrenamiento ministerial a Timoteo. Pero en Romanos tú no vas a ver nada de eso, no vas a ver un asunto específico que le está escribiendo la iglesia a los romanos por esto o para que aprendan esto, sino que es toda una disertación del pensamiento teológico de Pablo. Es como su tesis de graduación. Es como que ustedes quieren, yo necesito que ustedes aprendan en qué consiste el evangelio y se los voy a explicar de esta manera. Y comienza de una forma bien sistemática y termina también de esa misma manera, expresando el evangelio en su forma más total y general. Con la excepción del capítulo, ¿cuál dije? 16. Bueno, ¿qué es lo que hay con el capítulo 16? Cuando tú lees los primeros 15 capítulos de Romanos y lees el 16, tú dices, ¿qué pasó? ¿Quién cambió aquí el switch? ¿Por qué? No es el mismo, no es el mismo autor. Trata de otra cosa, cambió completamente. Como que se acabó la tesis y ahora vienen los saludos. Hay muchas personas que coinciden, estudiosos bíblicos, que coinciden en que el capítulo 16 de Romanos posiblemente sea otra epístola que el apóstol Pablo escribió en algún otro momento y que de pronto se adjuntó a los primeros 15 capítulos y se hizo solamente la epístola a los romanos, pero que fueron escritas en momentos diferentes y en contextos diferentes. Hay personas que dicen eso. O sea que sí vas a encontrar saludos en Romanos, sí vas a encontrar temas personales, asuntos personalizados en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, pero ya en el capítulo 16. En los primeros 15 capítulos no vas a encontrar eso, es solo una expresión teológica de Pablo. Fíjense si es tan así una expresión teológica que hoy en día muchos de los grandes términos teológicos en relación a asuntos de salvación, justificación por la fe, santificación, se sacan de Romanos. Así como les digo, se sacan de Romanos. Así que vamos a ir avanzando también, vamos a ir al número 2.
Aquí les voy a ir poniendo detalladamente cómo es que vamos a ir desarrollando el estudio de la mañana. Número 2, la fecha. Siguiente, vamos a ver qué fecha se da para la epístola a los romanos. Ok, a ver, bien. Aquí tenemos el puntero, sí, al menos está trabajando, hermano. Ok, vamos a ver. No, es que parece que no tiene alcance de que haya. Bien, miren acá. La fecha, aquí tenemos un diagrama de las epístolas del apóstol Pablo y más o menos un aproximado del año en que fue escrito. Aquí tenemos la primera epístola, se considera que Gálatas fue la primera epístola que se escribió, las dos epístolas a los tesalonicenses, luego las dos epístolas a los corintios, y entonces en sexto lugar tenemos Romanos, que se escribió ¿en qué año? ¿Cómo sabemos que Romanos fue escrito en el año 57 después de Cristo? ¿Cómo sabemos? Bueno, la Biblia lo dice. Fíjense, cuando tú vas allí a la epístola a los romanos, perdón, a cada una de las epístolas de Pablo, es probable que haya algunas epístolas que no estén muy claro cuándo se escribió. ¿Ok? Y generalmente la forma en que podemos saber cuándo se escribió una epístola, qué tiempo tiene, qué antigüedad tiene, cuándo fue específicamente que se escribieron, se saca esa información del contexto. No es que se le hace la prueba de carbono 14 ni nada de eso, a ver qué antigüedad tiene, no, se saca del contexto. ¿Cómo sabemos en qué contexto se escribió Romanos? Bueno, aquí está. En Hechos 20, específicamente también el 19 y 20, se narra el tercer viaje misionero de Pablo. Tú vas ahí al libro de los Hechos, 19 y 20, y vas a ver lo que Pablo estaba haciendo en algún momento determinado de su vida, su tercer viaje misionero, y de pronto, si vas a Romanos 15, te vas a dar cuenta que Pablo explica que lo que acabó de hacer aquí, en Hechos 20, en Hechos 19 y 20, que lo que estaba haciendo acá, lo estaba haciendo mientras estaba en Corinto y lo había terminado de hacer, y que por eso entonces le estaba escribiendo a los romanos. Un poquito difícil de entender, o por lo menos difícil, yo lo expliqué un poquito medio confuso también. A ver, vamos a explicarlo de nuevo. De esta manera, cuando tú vas a Hechos 20, te vas a dar cuenta que Pablo está desarrollando su tercer viaje misionero. Cuando vas a Romanos 15, te vas a dar cuenta que Pablo dice que le está escribiendo a los romanos cuando definitivamente ha terminado ya su tercer viaje misionero. O sea, cuando está saliendo ya de Macedonia, de Corinto, y va a ir a Jerusalén. Justo en ese momento es cuando le dice, les estoy escribiendo a ustedes, y eso fue en el año 57. Es más o menos la razón por la que se supone, se entiende, se define que la epístola del apóstol Pablo a los romanos fue escrita en el año 57, 58 después de Cristo. ¿Claro? Bien. Destinatario, próximo slide. Destinatario, ¿a quién Pablo le escribe? ¿A quién le escribe? Pregunta lógica, ¿no? Respuesta lógica. Le escribe a los romanos. Pero no es tan, es algo más. Es algo más. ¿Por qué le escribe a los romanos? ¿Qué hay de específico en que Pablo le escribiera a los romanos? ¿Qué hay de especial? Bien. Pablo está escribiendo en el contexto en que el imperio romano era el que dominaba. O sea, la capital del mundo en ese entonces conocido, ¿cuál era? Roma. O sea, no solo le está escribiendo a una iglesia cualquiera, le está escribiendo a la iglesia de la capital del imperio. Y si hoy en día usted puede considerar que la capital de una nación es influyente en el resto de las demás ciudades de la nación, puede estar convencido que en el contexto del imperio romano era aún mucho más así. Roma influía económicamente, políticamente, socialmente y también religiosamente en todas las demás ciudades de todo el imperio. Y encima de todo, de todas las iglesias que Pablo les escribe, estamos hablando ahí de la iglesia en Corinto, en Filipo, en Colosas, todas esas iglesias, de todas las iglesias a las que Pablo le escribe, la única que no formó Pablo
o algún otro apóstol, no se sabe quién formó esa iglesia. Fue la iglesia de los romanos. O sea que era una iglesia que de pronto Pablo tenía un poquitico de temor de que la doctrina estuviera bien fundada. Así que para que ellos no fueran a judaizarse como era la costumbre en ese tiempo, para que ellos no fueran a agarrar una doctrina medio rara, una doctrina extraña, para que no fueran a irse por la tangente, para que no fuesen a agarrar doctrinas extrañas y falsas, entonces es que Pablo le escribe de manera directa, contundente, intencional a los romanos, una epístola tan completa en cuestiones teológicas y del Evangelio. Esa es la razón por la que Pablo a veces no, vamos a ver en toda la epístola que se expresa de una manera tan general y como de una manera, como disertando en qué consiste el Evangelio y también la teología del cristianismo. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta acá? Próximo. ¿Alguna pregunta? ¿Vio una mano levantada? Sí. Sí, pastor, es que el año pasado cuando estudiamos la epístola a los romanos, Gálatas, o la carta a los romanos, ahí se leía que la iglesia en Roma fue fundada por judíos que se convirtieron al cristianismo y que se vieron obligados a huir por la persecución. Ahí vamos a ir. Ahora vamos a ir. Gracias por... Muy bueno, déjenme decirles. No solo el Instituto Fiel está diseñado para darle continuidad, para que un curso tenga que ver uno con el otro. Lo que estaba sucediendo en el contexto de la iglesia cristiana naciente, la iglesia cristiana primitiva, era el mismo contexto en todas las iglesias. Había muchos cristianos que estaban tratando de judaizar, había personas que se prejuiciaban con la iglesia naciente. Por eso Pablo tenía que estar constantemente estableciendo las iglesias nacientes. Bien, próximo slide. Vamos a ir acá. El propósito de la carta. Número 1. Si lees la epístola a los romanos te vas a dar cuenta que Pablo tenía algunos propósitos. Vamos a desarrollar 3 de ellos. Número 1. Una apelación para recibir apoyo en su viaje misionero. Miren, ya les acabé de decir hace un rato, próximo, por favor, les acabé de decir hace un rato que Pablo había acabado su tercer viaje misionero. Bien, entonces, aquí está Judea. Este es un mapa del Imperio Romano. Este es un mapa del mundo civilizado en aquel entonces conocido, en donde vivía Pablo, en donde estaban las iglesias. La mayoría de las iglesias del Apocalipsis estaban acá, donde dice aquí Asia. Judea, aquí está Jerusalén, aquí nació el cristianismo, aquí vino Cristo Jesús a desarrollar su ministerio. Y Pablo escribe a los romanos mientras estaba justo por acá. ¿Ven? ¿Ven la lucecita? Ahí donde dice Macedonia, por ahí estaba Pablo, ahí estaba Corinto, ahí estaba Pablo cuando lo escribe a los romanos. Y Pablo había ya diseminado la semilla del Evangelio por toda esta área de acá, el oriente del Mediterráneo. Toda esta área acá, ¿ven? Los viajes misioneros de Pablo eran más o menos por toda esta área. Y Pablo le está escribiendo a los romanos, el primer propósito que estamos viendo, para decirle a ellos precisamente que aquí ha hecho ya bastante la obra del Evangelio, pero que necesita hacer un trabajo con ellos y a la vez necesita recibir el apoyo de ellos, no solamente en sus oraciones, sino también el apoyo monetario. De alguna manera se lo deja entrever que necesita también el apoyo financiero para llevar el Evangelio a España. O sea, no hay registro de que Pablo finalmente pudo ir a España, pero en la epístola a los romanos le manifiesta a ellos la intención que él tenía de ya dejar a un lado acá, o por lo menos sabía que estaba establecida la iglesia en esta área, ir a donde estaban ellos en Roma para luego ir a España. O sea que el primer propósito de lo que vamos a ver, Pablo le estaba pidiendo ayuda a la iglesia en Roma, apoyo en oración, apoyo financiero también, para ir a España a evangelizar y también para de pronto hacerle las visitas a ellos también en Roma. Número 2. Pablo les escribe para abordar el tema, un problema que había entre creyentes judíos y creyentes gentiles. Cuando la iglesia se forma en Roma, más allá de las apariencias, más allá de lo que tú dices, lindo y aquí bien
una dialéctica bien linda en la plataforma. Más allá de eso, es algo que tú vives, no por esfuerzo propio, sino porque como resultado de que Jesús está en tu vida, se manifiesta. Se manifiesta. Eso es justificado por la fe, no por la presunción, por la fe. Vivir. Las obras no sirven para salvarte, pero es la evidencia de que Jesús te está salvando, de que estás viviendo como una persona salva. ¿Okay? No es la razón, sino el resultado. ¿Okay? Y todo el asunto de las obras parte de la fe, nace de la fe, nace de que Cristo está en tu vida y que tiene, fue llamado, ¿por qué dice que fue justificado orando? Acabó de leer usted ahí, dice porque fue llamado, ¿qué cosa de Dios? Amigo de Dios. Sí. Sí. Bien, el punto que quiero definir acá y con esto concluyo ya, mis queridos hermanos, es el siguiente. Decir que tenemos fe es fácil. ¿Ok? El Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La fe no es algo que nosotros pujamos para tener. Dios es el que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, incluida también la fe. Dios obra su justicia. Esto no se trata de la justicia nuestra. Mi hermano, no se trata de lo que hacemos nosotros. No se trata de lo que hicimos, de lo que estamos haciendo o de lo que vamos a hacer. Se trata de lo que Jesús hizo por nosotros, está haciendo y hará por nosotros. Y eso nosotros lo aceptamos y lo vivimos exclusivamente por fe. Y por fe también nosotros respondemos a ese llamado de Dios. Por fe, pero es realmente por fe, no por presunción. Por eso que dice la Biblia, Jesús dijo en la Biblia, cuando el Hijo del Hombre regrese a esta tierra, ¿hallará fe en la tierra? O sea, que muchos por ahí dicen, Señor, Señor. ¿Saben que los discípulos se la pasaban diciéndole eso? Señor, 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 y cualquiera dice, oye, qué fe tienen esos muchachos, qué fe vigente, qué cristiano. Y Jesús un día los paró y le dijo, mire, ya no me diga más Señor, Señor. Así mismo, se lo dice la Biblia. No me diga más Señor, ¿por qué usted me dice tanto Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Entienden? A veces nos pasamos jugando el tiempo, jugando a la iglesia. Años y años jugando al pastor, jugando al líder, jugando a las clases de fieles. Hermano, esto no es pasar el tiempo, esto es aprender realmente a tener una relación con Dios, sacar el provecho y que realmente Jesús viva en nuestra vida para que se vea todo esto en lindos resultados de lo que Jesús está haciendo en nosotros. Yo estoy seguro que cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, al menos encontrará fe en este lindo grupo de hermanos. Concluyo con la frase, dice aquí, como está escrito, siguiente slide por favor, más el justo por la fe vivirá. Espero que cada uno de nosotros podamos poner nuestra fe, nuestra mirada y nuestra vida completamente, rendirla completamente en los brazos de Cristo Jesús.